Bueno, vamos a empezar entonces con el segundo módulo de este curso dentro del Diplomado de Historia del Perú de la Universidad de Piura. El segundo módulo, como verán ustedes, como lo habíamos comentado al inicio, se titula La Patria Nueva de Leguía. Vamos entonces a hablar de un personaje que es central en el siglo XX de nuestro país. Para algunos historiadores es un primer momento de cambios profundos que se van a dar y que van a dar forma al Perú contemporáneo. La llamada etapa, algunos también la conocen como el oncenio de Leguía, porque Augusto B. Leguía fue presidente del país durante 11 años. Es el gobierno más largo que hemos tenido en toda nuestra historia republicana. Pero primero, evidentemente, tenemos que hablar del personaje para entender los cambios que se van a producir en su gobierno y el impacto, como dije, que va a tener. ¿Quién fue Augusto B. Leguía? Eh, Vamos entonces a empezar con algunos datos de su vida, ¿no? Aquí lo vemos. Augusto Bernardino Leguía Salcedo, que ese fue su nombre completo. La B, que para muchos, algunos siempre se preguntarán qué significa esa B. Bueno, su segundo nombre era Bernardino. Él nació en Lambayeque en 1863, dentro de una familia que podríamos llamar hoy de clase media, si se quiere, eh, y recibió una educación básicamente comercial, como se le decía en aquel momento. Una educación para que sea un hombre quizá vinculado a casas de negocios o a ¿no? empresas, instituciones financieras, donde podía ejercer algún tipo de cargo como un empleado, ¿no? Por eso un poco vinculado a una clase media. Eh, y Leguía, pues, él, siendo muy jovencito, con apenas 16 o 17 años aproximadamente, bueno, él también pues tiene un rol o en todo caso va a eh, verse afectado durante la Guerra del Pacífico y él va a ser parte de la reserva, siendo como digo jovencito, teniendo 16 años y estando en Lima, pues él es parte de la reserva durante aquel momento tan terrible del país, ¿no? En el cual, ¿no? La capital fue también invadida, fue ocupada. Una experiencia que lo va a marcar, como vamos a ver después, porque ya siendo presidente en los años del oncenio, inclusive, él va a uno de los espacios, de los diferentes espacios públicos que se van a hacer e inaugurar en su gobierno fue el llamado Parque de la Reserva, que justamente hacía homenaje a aquellos hombres que habían peleado en la reserva. Él no había peleado directamente, pero había sido parte de la reserva porque era muy joven, tenía apenas 16 años cuando eso ocurrió. En fin. Pasada la Guerra del Pacífico, entonces Leguía es un hombre que ya siendo ya joven va a empezar a vincularse, siendo al mundo financiero, al mundo comercial, empresarial, trabajando como empleado de algunas empresas importantes. Ahí empieza a hacerse un nombre Leguía, ¿no? Y obviamente tiene méritos, ¿no? Sus méritos profesionales lo harán destacarse y adquirir cierta relevancia en ese ámbito, en el ámbito más, como digo, financiero, empresarial. Pero eso lo va a conectar también con algunas ya personajes del mundo político y entonces el guía va a contraer matrimonio con una mujer de la clase alta, eh, una señora que se llamaba Julia Swain y de María Mariátegui y va a finalmente a vincularse a estos sectores de la clase alta y con ello también eso le va a abrir las puertas de la política. Como mencionábamos en el módulo anterior, durante los años iniciales del siglo XX, nuestro país fue gobernado por una élite social económica que también va a tener una expresión política en el llamado Partido Civil. Por eso es que Leguía, ¿no? Al poder, al vincularse a estos sectores de la clase alta, también va a entrar en política y se va a ser miembro del Partido Civil, que era el partido de la clase alta, y en 1903, durante el gobierno de Manuel Candamo, él, con apenas 40 años, es nombrado ministro de Hacienda, o lo que hoy, o lo que hoy nosotros conocemos como ministro de Economía.
Entonces Leguía de esa forma entra a la política y a un cargo muy relevante que era ser ministro de Hacienda, nada más y nada menos, con una edad también siendo medianamente joven, ¿no? 40 años. Y va a ejercer ese cargo durante 5 años, no solamente durante el gobierno de Manuel Candamo, que duró poco, porque como habíamos comentado también en el módulo anterior, Manuel Candamo falleció en la presidencia por una enfermedad natural, sino también al gobierno que le vino después, que fue el de José Pardo Ibarrera. Entonces, durante 5 años, Augusto B. Leguía fue ministro de Hacienda y ejerció una labor considerada en términos generales positiva porque mantuvo una economía con cifras azules, es decir, con un superávit fiscal, con las exportaciones que fueron en aumento, ¿no? Y tratando de tener un equilibrio con los gastos, ¿cierto? ¿No? Entonces Leguía va a ejercer esa labor durante esos años y en 1908, cuando debía realizarse la elección para renovar el gobierno, el Partido Civil, que era el partido de la clase alta, de la oligarquía, y el partido, diríamos, que gobernaba el país, ya venía gobernando durante varios años, lo va a nominar a él como el candidato a la presidencia, ¿no? Algo interesante, un fenómeno interesante, que va a hacer que finalmente Leguía sea presidente por primera vez en 1908. Entonces, Augusto Belliga tuvo un primer gobierno que duró 4 años, del año 1908 al año 1912, un primer gobierno en el cual Leguía es parte del Partido Civil, en principio, ¿no? O el llamado civilismo también, como se le va a conocer, y en ese primer gobierno Leguía va ya a mostrar algunas características que se verán ya con mayor relevancia durante ya su segundo gobierno, que será el gobierno ya más largo, el del oncenio, ¿no? Un personaje que gustaba mucho de tener siempre el protagonismo eh, por algunos hechos, ¿no? Donde él era el actor principal. Yo creo que hoy día lo llamaríamos, utilizando un término contemporáneo, un actor, un personaje muy mediático. Siempre le gusta aparecer en las grandes ceremonias, rodeado de personajes, ¿no? ¿no? Y de los medios de comunicación, bueno, que había en la época. Entonces Leguía va a tener mucho de eso, ¿no? Un personaje interesante, porque él era un hombre de una mentalidad mucho más pragmática que a diferencia de los grandes hacendados que eran, ¿no?, los políticos más relevantes de este momento, ¿no? Leguía, como mencionamos hace un momento, él no era pues un gran propietario hacendado. Él no provenía de una familia de clase alta, a diferencia de otros miembros de la élite. Él era un hombre que sobre todo venía del mundo empresarial, de los negocios, y que bueno, vivió algunos años en Inglaterra, luego también va a vivir algunos años en Estados Unidos, entonces era un hombre, por ese sentido, algunos consideran de una mentalidad mucho más pragmática, a diferencia de estos grandes señores de la oligarquía, que le va a dar una característica interesante en el sentido de, como veremos, tomar decisiones políticas, ¿no? Que podían ser algo arriesgadas, pero que él consideraba que debían tomarse para cumplir ciertos objetivos y en ese sentido por eso consideramos que era o se señala que él era un hombre más pragmático en la toma de decisiones, a diferencia de los hacendados de la costa norte que eran pues de una mentalidad mucho más cerrada, mucho más, si queremos decir así, mucho más conservadora, ¿ok? Leguía no lo era tanto en ese sentido. Ahora bien, ese primer gobierno de Leguía termina el año 12 y él rompe con el Partido Civil, con el civilismo, por desavenencias internas y ya finalmente Leguía se va del Perú, vive, como digo, unos años en Estados Unidos y retorna el año 19 para volver a ser candidato a la presidencia. Pero hay un punto importante de ese primer gobierno que sí es bueno señalarlo, y es que algo que Leguía va a tener como también una característica permanente de sus gobiernos, de ambos, tanto este primero como ya el del onceño, va a ser el tratar de definir
nuestras fronteras territoriales. En su primer gobierno, del año 1908 al año 12, Leguía firma dos tratados con Brasil y Bolivia. Ya cierra definitivamente esas fronteras, que en realidad no eran tan complicadas, en gran medida ya estaban más o menos definidas, pero lo plasma en estos tratados. Y en el gobierno del oncenio, como veremos a continuación, va a tratar de abordar los casos más difíciles, complicados, que era el de Chile, por las secuelas que había o los problemas o los puntos que no se habían logrado definir tras el final de la Guerra del Pacífico, y también la frontera con Colombia, ¿ok? Tema que en los últimos días, ¿no? Está siendo un tema que está siendo muy, ¿no? A raíz de los hechos, los últimos hechos que han ocurrido en la frontera con Colombia, y que se ha hecho mucha referencia al tema del tratado que firmó Leguía en su gobierno y que en parte lo vamos a mencionar eh, en los siguientes minutos. Muy bien, entonces en el año 19 Leguía vuelve al Perú, es candidato a la presidencia. Y ahí empezará lo que será ese largo gobierno conocido como el oncenio, pero también lo que se conocerá como la Patria Nueva. Porque el lema que Leguía le va a dar al gobierno que empieza en 1919 será este: la Patria Nueva. ¿Por qué? ¿Por qué el nombre La Patria Nueva? ¿No? No era gratuito, ¿ok? Debido a que, a ver, en 1919 el país estaba muy cerca, a portas, como se diría, de un hecho que era muy importante, o que iba a ser muy importante para el país: la celebración del centenario de la independencia, que iba a ocurrir en 1921. Por eso que es que Leguía adopta este lema para su gobierno: la patria nueva. Es decir, que al llegar cuando se llegara el momento de conmemorar los 100 años de nuestra vida independiente y republicana, debía un poco entenderse, o debía tratar de plasmarse una patria distinta, una patria nueva. Obviamente, según los ideales y según eh, la visión que Leguía tenía para nuestro país. Él creía firmemente en que el Perú debe ser un país moderno, y para ello, para ser un país moderno, ¿no? Un país que de alguna forma entrara al siglo XX, debía lograrse un progreso material que no se había logrado conseguir en las décadas anteriores. Y por eso él toma como eslogan, como lema de su régimen, esta idea de la patria nueva: un Perú distinto, un Perú moderno, pero que para lograr ello debían realizarse una serie de cambios, de reformas, que son las que él va a tratar de realizar durante estos años. Ahora, ¿cómo llega al poder Leguía el año 19? Bueno, Leguía fue candidato a la presidencia, hubo una elección que se realizó en el año 19 con otros candidatos, pero Leguía lo que va a hacer es denunciar, si se quiere, que habían intentos de robarle la elección, de quitarle votos, ¿ok? Para favorecer a un candidato oficialista que era un miembro, sí, del Partido Civil, del cual él se había alejado, como dije, en años anteriores. Y entonces, el 4 de julio del año 1919, Leguía, con ayuda de algunos destacamentos aquí de la guarnición de Lima, lo que hace es dar un golpe de Estado, ¿no? De poner al presidente en ejercicio, que era todavía Pardo, y tomar el poder de esa forma, ¿no? Como digo, de forma violenta, y denunciar que efectivamente se le ha querido robar la elección, y por eso, bueno, se producía este hecho, ¿no? Entonces, Leguía llega al poder de esa forma el año 19. Es cierto que participa en una elección, pero denunciando un supuesto fraude y robo de votos, lo que hace es tomarlo de esa forma violenta, ¿ok? ¿Por qué? Porque su intención era eh, convocar a un congreso, ¿no? Para hacer una nueva constitución. ¿Y por qué? Porque
los gobernantes autoritarios, los autócratas, como se les dice, ¿no? Que llegan por esa forma, lo que tratan de hacer es ya lograr tener un Congreso y una Constitución, diríamos, a su medida, ¿no? Y Leguía es lo que va a lograr finalmente, ¿no? Es tener un Congreso que sea un Congreso totalmente obsecuente con su gobierno y una Constitución que él mismo irá cambiando para poder mantenerse en el poder, ¿ok? Y entonces esa Constitución se va a dar al año siguiente, en el año 1920. Antes de hablar de esa Constitución, algunas de las principales características de la Patria Nueva Leguía fueron las siguientes, ¿ok? Efectivamente, un gobierno que va a ser muy duro con aquel sector político que había gobernado el país antes, que era el civilismo o el partido civil, ¿no? Y Leguía entonces va a atacar a los civilistas, ¿no? A estos hombres, a los políticos de este partido, deportándolos, deteniéndolos, teniéndolos presos, ¿ok? Es decir, va a haber un debilitamiento muy fuerte del partido civil, del civilismo durante estos años, ¿no? Y Leguía va a sindicar a este partido como el causante de que el país, de que el Perú sea un país atrasado, de que no sea un país moderno y que no se hayan atendido justamente a los sectores populares, a las clases medias en sus demandas, y que él, obviamente el gobierno que empezaba ahora con él sí iba a realizar eso, ¿no? Entonces hay en ese sentido un discurso dirigido sobre todo a estos sectores, a las clases medias, a los sectores populares, a obreros, a estudiantes, a empleados, ¿m? Para decirles que ahora el gobierno, el Estado sí va a preocuparse por sus demandas, por sus necesidades, a diferencia de lo que había sido el gobierno anterior o la etapa donde había primado el civilismo, ¿no? En la República Aristocrática. Entonces, y esto solo se lograría con un crecimiento del Estado. El Estado tenía que crecer en ese sentido para lograr atender estas demandas que habían sido postergadas. El Estado tenía que asumir entonces una serie de funciones para poder atender estas demandas, funciones sociales y hasta económicas. Pero todo esto podía lograrse a partir de que hubiesen mayores recursos en el país, un crecimiento económico, un crecimiento material, que solo sería posible a partir de una mayor presencia del capital extranjero, que es el que debía invertir en la economía, ¿no? En la explotación de los recursos, para lograr, obviamente, eh, el crecimiento necesario para sostener estos proyectos y estas obras que debían realizarse. Con Leguía, el Estado peruano adquiere un nuevo rol. Es decir, si durante los años de la República Aristocrática el Estado tenía un rol muy pasivo, básicamente el Estado durante los años iniciales del siglo XX tenía un rol vinculado a, claro, la seguridad, la defensa, y a ejercer labores muy específicas. Ya durante la etapa de Leguía, la Patria Nueva, el Estado asume un rol distinto, promotor del desarrollo económico, ¿no? Y esto, ¿cómo lo debía traducir el Estado? En generar, por ejemplo, la infraestructura necesaria para el desarrollo económico, y en ese sentido era muy importante realizar obras públicas vinculadas a la vialidad, a las carreteras, a los caminos, a las obras de irrigación. Es decir, poner en valor, ¿no?, los recursos que debían ser explotados por el capital extranjero para poder lograr ese crecimiento económico y lograr recursos para el país. Entonces, esto, esta era un poco diríamos, la visión de la Patria Nueva Leguía, sobre todo vinculada a un gran desarrollo material, ¿ok?, que debía redundar en atender las demandas de las clases medias y los sectores populares, ¿ok? Y Leguía debía ser el gran guía, el artífice de todo ese desarrollo que se iba a dar a lo largo de estos años. Muy bien. Ahora bien, como dije hace un momento,
Leguía va a tratar de plasmar de alguna forma, en parte esto, dando una nueva constitución que fue la del año 1920 y que va a ser la constitución que va a regir durante toda la etapa de la Patria Nueva. Una constitución que sí le va a otorgar al Estado nuevas funciones sociales, económicas, y sobre todo, por ejemplo, un caso muy emblemático fue el capítulo referido a la protección de la población indígena, ¿no? Es un caso interesante porque, claro, Leguía iba a realizar un cambio en el sentido de señalar cómo el Estado peruano debía asumir oficialmente la función de la protección de, por ejemplo, de las tierras de las comunidades indígenas, algo que no había ocurrido antes, y fue un cambio importante que se dio. Esta constitución, para algunos teóricos, es una constitución que va a tomar como modelos la constitución alemana, ¿no? De la República de Weimar del año 19 y la constitución de México del año 17, la que es fruto de la Revolución Mexicana. Una constitución que incorpora una serie de elementos, ¿no? Una mayor descentralización, creando congresos regionales, ¿no? Una constitución donde el Estado ya asume ciertas funciones, como digo, sociales y económicas, creando instituciones como el Banco Central de Reserva, y en el tema social, como dije, por ejemplo, dándole protección a las tierras de las comunidades indígenas. Entonces, por eso es que se considera que hay un cambio importante en la Constitución del año 1920 y que Leguía va a tener como un instrumento importante durante todo su gobierno. Ahora, bueno, decíamos al inicio que el nombre de Patria Nueva no era gratuito porque se refería y sobre todo hacía referencia a, a un hecho que va a ser muy importante en estos años, que va a ser la celebración del centenario, tanto el centenario de la independencia, el año 1921, como luego el centenario de la batalla de Cucho en el año 1924. Por eso que vamos a ver a continuación las imágenes de el centenario de la independencia. Cuando llegó el año 1921, evidentemente podríamos imaginar que había una gran expectativa de cómo se iba a conmemorar aquella fecha tan importante que era el centenario de nuestra independencia. Y una serie de grandes ceremonias, actos protocolares para, sobre todo, eh, ser esta la coyuntura que Leguía aprovechó al máximo para mostrar, ¿no? A muchos invitados que llegaron, esa patria nueva, justamente, ese nuevo Perú que estaba surgiendo, un Perú moderno, un Perú que progresaba, ¿no? Y eso se iba a evidenciar inaugurando numerosas obras públicas, espacios que darían forma a ese Perú distinto que estaba surgiendo de la mano de Leguía. Uno de los actos más importantes, quizá el más emblemático del centenario, fue, por ejemplo, la inauguración del Monumento a San Martín, como vemos en esta fotografía, en esa nueva plaza que surgió, ¿no? La Plaza San Martín, que en aquel momento todavía no tenía los grandes edificios que ya el día de hoy conocemos, porque solamente se inauguró el monumento que llevaba su nombre, ¿no? Entonces acá vemos en imagen, ¿no? Y fue inaugurado justamente el día 28 de julio de 1921, ¿no? El monumento a San Martín, ¿ok? Es uno de los monumentos que se inauguró en los actos centrales de aquella celebración. Pero el el centenario de la independencia también fue el momento propicio para que se iniciara este interesante, ¿no? El proceso de modernización y cambios en Lima, ¿ok? A partir no solamente de los espacios públicos que el propio gobierno inauguró, que el propio gobierno hizo, sino también algo que Leguía realizó fue, con ocasión del centenario de la independencia, fue convocar a las principales colonias extranjeras que estaban afincadas aquí en Lima, a que realizaran algún tipo de obsequio, regalo a la ciudad con ocasión de esta fecha tan emblemática. Y entonces, por eso que hubo varios monumentos y espacios interesantes que surgieron. Uno de ellos es el siguiente, que fue el Arco Morisco, que fue un regalo de la colonia española y que se ubicó al inicio de una de las zonas más emblemáticas que tuvo la ciudad en aquel momento y que en un momento también la veremos, que fue
una avenida que llevaba el nombre del propio presidente, Leguía, ¿no? La avenida Leguía, y que era una avenida muy importante que se trazó, ¿no? En esos años para permitir la expansión, crecimiento de la ciudad. Entonces, el arco morisco, que fue un regalo de la colonia española, fue uno de los regalos más interesantes y más importantes de esos años. Como también la torre alemana, ¿no? O esta torre que era un reloj y que fue un regalo de la colonia alemana, que se ubicó al frente de donde estaba la Universidad de San Marcos, ¿no? O la llamada casona de la Universidad de San Marcos. Y ahí se ubicó esta torre que era un reloj que sonaba, daba la hora todo el día y que en algunos momentos, ¿no? También tocaba las notas del himno nacional, ¿ok? Esta torre entonces fue un regalo de la colonia alemana y que hace pocos días ha sido reinaugurada, ¿no? Por la Municipalidad de Lima, ¿no? Porque ha sido, durante algunos años esta torre pues fue un poco descuidada, se ha arreglado, se ha restaurado y se ha puesto en valor obviamente otra vez. Es uno de los espacios también más característicos, emblemáticos de Lima, ¿no? Esta torre en el Parque Universitario, y así llamado porque ahí está ubicada en la Universidad de San Marcos, ¿ok? Otro espacio importante que surgió fue ¿no? Fue un regalo, ¿no? Fue el monumento a Manco Cápac, que fue un regalo de la colonia japonesa, ¿no? Para el centenario de independencia, y que se inauguró también en estos años. Ese monumento se ubicó originalmente en el cruce de lo que hoy día serían las avenidas Manco Cápac con Grau, ahí estuvo ubicado este monumento, luego se le movió en los años siguientes, ¿no? Me imagino que por el tráfico que empezó a haber, este monumento fue trasladado a la plaza que hoy lleva su nombre en el distrito de La Victoria, ¿ok? Entonces fue otro regalo que recibió la ciudad con ocasión del centenario de la independencia, así como esta fuente de agua, la fuente de las tres razas, como se le conoce, que fue un regalo de la colonia china y que fue ubicado dentro de ese espacio también muy importante público que se inauguró durante estos años, que fue el Parque de la Reserva, y que también se puede ver hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, este fue un regalo en este caso de la colonia china. ¿Ok? Entonces, fueron años entonces de una modernización de la ciudad de Lima a partir con ocasión de la celebración del centenario tanto de la independencia, pero también de la batalla de Ayacucho el año 24. Y ahí voy a mostrar por eso una foto que es también que fue muy importante para esa celebración, ¿no? La de la batalla del centenario de la batalla de Ayacucho el año 24, ¿no? Porque vamos a ver a continuación, ¿no? Cómo aquí vemos la foto, esta fotografía corresponde, ahí vemos a Leguía al centro, como ven ustedes, lo ven ahí, ¿no? Vestido obviamente para la ocasión muy elegante, con unos señores, ¿no? Que están ahí, lo rodean. Y esta foto, ¿cuándo fue tomada? Fue tomada un 9 de diciembre de 1924, el día que se celebraba el centenario de la batalla de Ayacucho, porque ese día se inauguró uno de los edificios más emblemáticos de Lima, ¿ok? Y que durante décadas fue un lugar muy concurrido no solamente por, ¿no? Bueno, los mandatarios, sino también por grandes, ¿no? Por grandes celebridades del mundo político, diplomático, ¿no? Del mundo intelectual, cultural, del espectáculo, por muchos visitantes extranjeros que llegaban a la ciudad y concurrían a este lugar que fue durante años, como dije, el más importante, el lugar, diríamos, el espacio público, si se quiere, o el edificio más concurrido, que fue el Gran Hotel Bolívar. ¿Ok? El Gran Hotel Bolívar, inaugurado el 9 de diciembre del año 24, fue justamente el nombre que lleva justamente es en honor a Simón Bolívar, porque esta es una pequeña anécdota, ¿no? Cuando se llega al año 24, diríamos, si el año 21 el gran homenajeado había sido San Martín con el monumento que lleva su nombre, y luego, bueno, luego la plaza, como se le conoce, la Plaza San Martín, en el año 24, para el centenario de la batalla de Cucho,
el gran homenajeado debía ser Simón Bolívar. Pero Simón Bolívar ya tenía un monumento, que es el que está donde está el Congreso de la República, la Plaza Bolívar. Entonces, había que idear otra gran obra, otro gran espacio público que llevara el nombre de Bolívar, pero que ya no podía ser un monumento. Entonces, ¿qué se podía hacer? Y entonces a Leguía, bueno, obviamente a gente de su gobierno se le ocurrió lo siguiente. A ver, Lima lo que necesita es un hotel de primera, un hotel de lujo, un hotel que no tenía la ciudad y que iba a ser muy necesario para recibir a muchos invitados para esta gran conmemoración. Por eso se le encomienda a los hermanos Augusto y Fernando Vice, que aparecen justamente aquí en la foto, ¿no? Justamente son los que están al costado de Leguía, se les encomienda a ellos la construcción del hotel más lujoso que debía tener la ciudad y que para homenajear entonces al gran libertador llevaría su nombre, ¿no? Y por eso se le puso Gran Hotel Bolívar, ¿no? Y durante décadas fue el hotel más importante de la ciudad, por eso decía que aquí concurrieron grandes personalidades políticas, diplomáticas, culturales, invitados cuando llegaban aquí a la ciudad, ¿no? Figuras del mundo del cine, del mundo cultural, en fin, se alojaban en este hotel que era el más importante de la ciudad. Bueno, con el paso de los años y las décadas ya perdió cierta relevancia, pero aún lo podemos ver hasta el día de hoy allí en la Plaza San Martín, al Hotel Bolívar, que es muy famoso también por su pisco, ¿no? Por su pisco sour, ¿no? Que se sirve, ¿no? Hay, ¿no? El famoso pisco sour catedral, ¿no es cierto? Que es un pisco muy grande y que ha sido degustado, pues, por muchas figuras. Y hay anécdotas de muchos actores, figuras de la música también extranjeras que, pues, prácticamente quedaban pues anonadados con el pisco que se sirve, ¿no? Porque hasta el día de hoy se sirve en el Hotel Bolívar, ¿no? Muy bien, pero otra característica que tuvo Leguía en su gobierno y que va a ser muy importante para entender esta idea de modernización y progreso que tenía Leguía era las obras públicas. Y estas se van a traducir en la construcción de caminos y carreteras, en obras de irrigación en la costa norte, en obras de saneamiento, sobre todo en la costa central, en Lima, y en la expansión urbana. Porque es un primer momento en el que Lima empieza a crecer y a expandirse, ¿no? ¿No? Va a ser en los años del oncenio de Leguía. A ver, hasta el año 1919 Lima llegaba solo hasta el Paseo Colón, nada más. El resto eran haciendas, chacras, que van a empezar a urbanizarse. Y aquí tenemos un ejemplo, un aviso publicitario de esta época que nos anuncia una moderna urbanización que se estaba empezando a hacer, la urbanización Rizo. Como todos más o menos sabemos, Rizo es una organización que está ubicada actualmente en el distrito de Lince. En ese momento eso era una hacienda, la hacienda Lobatón, así se le llamaba, y empieza a urbanizarse, se empiezan a trazar entonces las pistas, las avenidas, para empezar a construir las modernas casas, residencias que van a verse a lo largo de esta avenida. Esta urbanización Rizo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Como otros tantos, de los cambios que van a darse aquí en la capital a lo largo de estos años. Entonces ya empiezan a desaparecer algunas de las antiguas haciendas que habían a lo largo, que habían en general en Lima, y a construirse urbanizaciones modernas. Rizo es una de ellas. La otra importante, ¿no? Que empieza a darse es la urbanización de Santa Beatriz. Y aquí vamos a ver justamente una imagen de la Avenida Leguía. La Avenida Leguía fue la más importante que se trazó durante los años del oncenio y tenía el nombre del presidente, nada más y nada menos. Esta avenida partía entonces diríamos, más o menos a partir del Paseo Colón, si se quiere, aproximadamente, un poco más allá, y debía llegar hacia, ¿no? Empezar obviamente a llegar hacia la zona sur de Lima. Entonces, cuando esta avenida se traza en el oncenio, permitió la aparición de modernas urbanizaciones como Santa Beatriz, por ejemplo, o la urbanización Rizo, y luego el surgimiento ya de distritos, ¿no? Lince, San Isidro, Jesús María, ¿ok?
Esos distritos que no existían antes surgen a partir justamente del trazado de esta avenida, que fue muy importante y que con el paso del tiempo ya surgir, se van a construir residencias, casas, ¿no? ¿No? Y entonces será una de las avenidas más importantes de la ciudad. Pero que, claro, luego cambió de nombre porque cuando Leguía cayó, ¿no? En el año 1930, la avenida pasó a llamarse Avenida Arequipa, ¿no? Es un ejemplo entonces, ¿no? La avenida Leguía, esta que vemos, esta imagen, es la avenida llamada del Progreso en ese momento, que luego pasó a llamarse Avenida Venezuela y que debía conectar el centro de la ciudad con la zona del Callao, y a lo largo de esta avenida van a empezar, va a ser sobre todo una avenida que va a tener presencia de fábricas, de industrias, es una zona bastante de mucha, digamos, fabril, como se dice. Entonces, a lo largo de la avenida van a aparecer modernas fábricas en los años siguientes, ¿no? Bueno, ya vimos la foto de Leguía con, ¿no? Al inaugurar el Hotel Bolívar. Y claro, todas estas obras públicas van a incrementar el presupuesto nacional. Como verán ustedes, durante los años del oncenio, entre el año 19 y 30, el presupuesto nacional se triplicó, prácticamente se triplicó. Pero claro, el dinero del presupuesto nacional no alcanzaba para poder realizar estas obras, para construir carreteras, para realizar obras de irrigación, para, ¿no? la modernización urbana en la ciudad, no alcanzaba. Entonces leía qué es lo que hizo, ¿no? Dentro de esa mentalidad pragmática que yo mencionaba al inicio, nos dijo, bueno, si no hay dinero, si el presupuesto nacional no alcanza para poder realizar estas obras públicas que yo considero que son necesarias para el progreso del país, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si no hay dinero aquí, lo tengo que conseguir del extranjero. Es decir, préstamos, empréstitos que llegaban para poder realizar estas obras públicas. Y eso lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Como verán ustedes, la deuda, el endeudamiento externo creció tremendamente durante la época de Leguía. Vean ustedes, de 21 millones de soles pasó a ser 225, creció 10 veces. Y eso es una de las razones por las cuales a Leguía mucho se le va a criticar y se le va a enjuiciar, inclusive después de su gobierno, porque se le va a acusar de que él, pues prácticamente endeudó, hipotecó el país a estos empréstitos que venían, sobre todo ya de dónde, de bancos norteamericanos, ¿ok? Entonces, es uno de los hechos por los cuales un poco a Leguía se le va a criticar mucho, ¿no? El hecho de que nos va a endeudar tremendamente durante estos años. Pero también los años de los años fueron años de una renovación en el ámbito intelectual, cultural, ¿no? Y en ese sentido, los medios de comunicación, ¿no? Y las revistas de la época va a haber una renovación interesante. Y aquí vemos dos ejemplos. En realidad, ya desde el inicio del siglo XX habían aparecido las llamadas revistas ilustradas, ¿ok? Es decir, revistas que tenían mucha información gráfica de la actualidad social, cultural, artística, también política del país. Y en los años 20 esto continuó, y aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? De esta renovación de nuestra vida intelectual, periodística. La revista Mundial a la Izquierda, que es una revista que a todos aquellos que le interese la etapa de Leguía, ¿no? Si a alguien le interesara, a ver, yo quiero conocer más de la época de Leguía, no sé, de los hechos, ya no solamente políticos, sino culturales, artísticos, de la vida cotidiana inclusive, pues la revista Mundial es de consulta obligatoria. ¿Por qué? Porque es la revista que va a mostrar toda la actualidad gráfica durante la etapa del oncenio, ¿no? Es una revista que tenían siempre en portada alguna imagen, ¿no? Alguna ilustración, como una caricatura, si se quiere, pero que al interior tenía muchas fotografías de todas las ceremonias, eventos, hechos que ocurrieron durante la etapa del oncenio de Leguía. Por eso que es interesante mencionarla. Y a la derecha, la revista Mauta, fundada y dirigida por José Carlos Mariate, una revista de un gran contenido intelectual, porque era una revista que abarcaba muchos aspectos de la vida intelectual, ¿no? Ya sea el análisis, ¿no? literario, sociológico, la opinión política, pero también, ¿no? Cuestiones, ¿no? vinculadas al arte. Y que tenía pues artículos diríamos, de un gran
contenido y sobre todo de gran valor intelectual, de diferentes, ¿no? Periodistas intelectuales de la época. Bueno, Mariátegui obviamente era solo uno de ellos, pero había otros, y que va a ver, ser un gran ejemplo, una revista muy valorada y sobre todo una de las revistas más importantes del Perú del siglo XX, ¿no? Por su gran valor intelectual, ¿ok? Y donde participaron, como digo, artistas. Uno de ellos, José Sabogal, un eh, artista, ¿no? Fundador de la corriente indigenista del país, ¿no? Que es un movimiento cultural que va a ser muy importante también en estos años, ¿no? El movimiento indigenista. Y este es un ejemplo, entonces, de este desarrollo, ¿no? En el ámbito intelectual, periodístico, y en la línea, obviamente, de lo que será el tema de los medios de comunicación, también va a ser muy importante señalar que fue durante los años de Leguía que se funda la radio en el Perú. ¿Ok? Aquí tenemos un recorte periodístico de esta época, exactamente junio del año 1925, porque, y esto es interesante mencionarlo, porque justamente hoy, o sea, en este año, el 2025, se ha conmemorado los 100 años de la radio en nuestro país. Fue justamente hace 100 años, en junio del año 1925, que se inauguró la primera estación de radio llamada OAX, ¿ok? A la que acto al cual concurrió evidentemente el presidente Leguía en esos años, ¿no? En ese momento. Esta estación de radio no duró mucho, ¿no? En realidad fue una estación de radio que luego, bueno, inicialmente tuvo un propietario privado que luego la dejó, pasó al Estado, y en la década siguiente, en los años 30, se convirtió, ¿no? Ya pasó a llamarse Radio Nacional del Perú, que es la estación oficial que tenemos hasta el día de hoy, la estación de radio. Entonces, bueno, este recorte periodístico un poco nos muestra la noticia cuando se inaugura entonces la primera estación de radio en nuestro país. Y la radio, como bien lo comentaremos en los siguientes módulos, va a ser un medio de comunicación muy importante en el país, muy importante. Finalmente, para cerrar este segundo módulo, como mencionaba hace un momento, los años 20 vieron el surgimiento de un movimiento cultural muy importante que fue el indigenismo, ¿no? Y que tuvo como característica central el tomar como un elemento, reivindicar, el resaltar y reivindicar al indígena como un elemento central en la historia y cultura de nuestro país. Durante décadas el indígena había sido, por intelectuales, había sido retratado como una suerte de población prácticamente de segundo orden, como una población que pues no contribuía al desarrollo y al progreso nacional, una visión muy pesimista sobre la población indígena. Este movimiento cultural que surge en los años 20 reivindica más bien al indígena, lo muestra como un personaje clave para entender nuestra realidad, y por ello se le plasma en el arte, en la literatura, en la música. Lo que vemos en ese momento es uno de los cuadros más emblemáticos, quizá del artista más importante de esa corriente, que fue José Sabogal, y que fue director de la Escuela de Bellas Artes durante buena parte de los años 20 y hasta la década siguiente. Entonces, este movimiento fue muy importante durante los años 20 y hubo otros, digamos, otros representantes, no solamente en el arte, como José Sabogal, sino también en la literatura, Luis Eduardo Valcárcel, en la música, ¿ok? Daniel Lomía Robles, que compone el famoso Cóndor Pasa, y luego también inclusive en la literatura, digamos, perdón, en la música, ¿no? La famosa ópera Ollanta, ¿no? ¿No? Que se va a estrenar en el Teatro Forero en 1920 con asistencia del presidente Leguía, y que pues es una ópera que se basaba en ese famoso drama Ollanta, ¿no? De la literatura colonial, pero que tiene como personaje emblemático a un general, ¿no? De la época, ¿no? Incaico, ¿no? El general Ollanta, ¿no? Eh, y una temática que se va entonces a reproducir de esa forma. Entonces, este movimiento cultural, artístico del indigenismo fue por eso relevante, porque fue un movimiento que por primera vez puso como un personaje central y reivindicó el rol que había tenido la población indígena en
nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestro arte, ¿ok? De ahí la relevancia de la obra de Sabogal y otros artistas que luego continuaron su obra, y en la literatura también otros representantes como Luis Arado Valcárcel, ¿no? Y el propio Mariátegui, inclusive desde el lado más de la sociología y el pensamiento político, que van a tener esta visión sobre la población indígena. Una reivindicación que era muy importante, en un momento en el cual, ¿no? También el gobierno de Leguía había tomado algunas medidas más simbólicas, pero que también reivindicaban o trataban de eh, tener una mayor atención sobre los problemas de la población indígena del país. Muy bien, con este punto entonces vamos a ir cerrando este segundo módulo, pero antes de cerrarlo quisiera mencionar que una actividad que me gustaría que pudieran realizar, y que va a estar en las plataformas donde van a estar todos los materiales de este módulo, es la siguiente: es observar un video que va a estar en la plataforma Canvas, titulado La Lima del Centenario. Es un video moderno, un video que un poco muestra los diferentes lugares que se inauguraron durante los años de la Patria Nueva Leguía, sobre todo vinculados a la coyuntura de la celebración del centenario de la independencia. Y la idea es que puedan observar este video y puedan, a partir de ello, identificar algunos de estos lugares, reconocer algunos de estos lugares, y un poco que ustedes mismos puedan explicar y puedan un poco mencionar qué tanto han cambiado hasta la actualidad. ¿Ok? A lo largo del video van a observar varios de estos espacios emblemáticos que se inauguraron durante los años de Leguía y que hasta el día de hoy existen, y un poco que nos puedan mencionar qué tan, según su visión, qué tanto han cambiado hasta la actualidad, ¿no? Esto, la idea es que puedan responder en un foro que se va a habilitar, evidentemente, en la plataforma Canvas, como una actividad un poco para ver en qué medida todos estos espacios que surgieron en la etapa del oncenio y que cambiaron un poco la cara de la ciudad, hasta el día de hoy los podemos ver, obviamente con ciertos cambios que ustedes podrán también ahí identificar. Muy bien, con eso entonces cerramos este segundo módulo de este curso. Muchas gracias.